Buen día, doctora. ¿Cómo están? Buen día. ¿Ya les han comunicado de las clases? Sí, doctora. Ya desde lunes a la universidad. ¿Ya se ve mi escritorio, chicos? Está cargando. Doc, ¿se ve? ¿Ya se ve? Sí. Bueno, continuando entonces con lo que ya hemos visto. Habíamos concluido en lo que es en la parte de documentos, ¿no? Seguimos en la parte de documentos médico-legales. Habíamos visto la clasificación de los dos grupos, y en el primer grupo, que es el de valor probatorio posterior, estábamos iniciando con la exposición de qué documentos están en este grupo. Habíamos empezado con lo que es el certificado médico, y el certificado médico les había mostrado los dos formatos en los cuales ahora estamos trabajando, tanto en lo que es del colegio médico como lo que es del Ministerio de Salud. El del Ministerio de Salud habíamos indicado de que se puede descargar, no implica ningún costo ni para el paciente ni para la parte médica. Indistintamente, en cualquiera de los dos documentos, el médico está revelando el secreto profesional, y en ambos tenemos que colocar siempre el día en el cual estamos realizando el informe médico. Debe de ir nuestras matrículas, que son tan importantes para identificar quién realmente es el médico que suscribe dicho documento. También recordarles que nunca sabemos dónde va a ir a parar este documento, por lo tanto, debe ser un reflejo, si bien en forma más concreta, de lo que está en la historia clínica. No pueden poner ustedes nada que esté fuera de este documento, ya que si este fuera a parar a estrados judiciales, tenemos siempre que tener en cuenta que en algún momento podrían llegar a pedirnos copia de historia clínica. Por lo tanto, entonces tiene que estar perfectamente respaldado con lo que está en la historia clínica. También debemos de cuidar la redacción, la ortografía, la buena letra cuando lo hagamos, como en el caso que ustedes están viendo, y si no, directamente en la computadora, ¿no? Pero la redacción es algo que ya les he hecho notar. Uno cuando lee el certificado tiene que llegar perfectamente, si es del área médica, al diagnóstico que ustedes han llegado.
Ustedes tienen que brindar todos los elementos positivos que han llevado a ese diagnóstico. No se olviden que es simplemente una hoja. Por lo tanto, todo lo positivo que ha contribuido a llevar a ese diagnóstico es que debe de ir, tanto en antecedentes de manera concreta, lo más relevante, al examen físico, los laboratorios o los exámenes complementarios. Ya les he comentado de que muchas veces incurrimos en el hecho de que no detallamos absolutamente nada o hacemos la clásica descripción de sin alteraciones, sin nada, y llegamos a un diagnóstico de TEC grave, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, si hacemos una descripción así de todo, de que no hay nada, seguramente mi diagnóstico será pues, paciente sana, ¿no? Pero en cambio, si ya es otro diagnóstico, bueno, pues al relato, tanto en lo que es la enfermedad actual como en el examen físico, voy a tener que ir poniendo los respectivos elementos para llegar a ese diagnóstico. También en esto debemos de incluir los días de baja médica. Muchas veces este documento es utilizado para homologación de baja médica. Por ejemplo, yo por confianza en mi médico, o porque me queda más cerca, o porque la situación se me presentó como urgencia-emergencia, consulto en un determinado centro médico distinto al que es mi seguro médico. El médico que me está viendo debe de detallar en porque este es el formato en el cual van a presentar a sus respectivos seguros para hacer la homologación. Quiere decir que el primer médico que me está viendo que no es de mi seguro, hará un detalle de todo lo que me ha atendido y en va a decir cuántos días de baja médica tengo. Qué sé yo, por el COVID, por ejemplo. Ustedes saben que por normativa se nos ha entregado, cuando eres sospechoso, 3 días en esta última ola, ¿no? Y cuando ya se te confirma, 7 días. Entonces son 10 días que tengo ahí. Pero, si en que me van a hacer, por ejemplo, ya es con prueba confirmada, yo voy a poner ahí, ¿no? Se le ha hecho hisopado de tal laboratorio, o se le ha hecho la prueba de PCR en tal laboratorio, dando positivo, otorgándosele 7 días a partir de esta fecha hasta tanto. Entonces, estos en el informe médico debe de ir muy bien detallado, por eso lo que les decía, ¿no? Todo lo positivo respecto a ese diagnóstico. Por lo tanto, cuando llegan a nuestras cajas, nosotros vemos, comprobamos y acompañamos aparte todas las pruebas que van en relación al diagnóstico. Por ejemplo, si a este paciente se le ha sacado el hisopado, si se le ha sacado una placa radiográfica, si se le ha sacado una tomografía, por ejemplo, de tórax, yo debo de acompañar más este certificado médico para que mi caja realmente tenga los respectivos elementos que están comprobando que efectivamente toda la información que está ahí está respaldada. Nuevamente les digo, no se puede emitir documentación falsa. En la primera ola, si ustedes se acuerdan, había también esto de la vacunación con certificados médicos y ahí se han encontrado muchos profesionales que han emitido informes médicos falsos. ¿Para qué? Para hacer que la población supuestamente en riesgo adquiera esas primeras vacunas, ¿no es cierto? Entonces, si uno detecta y no hay los respectivos respaldos de esto, uno puede ser procesado por falsedad material. Dentro de esto también tenemos lo que es el informe médico. Esto ya dentro de lo que son nuestras instituciones, ¿no? Entonces, en formatos de nuestras respectivas instituciones podemos emitir el informe médico,
Tal vez la diferencia puede ser que el certificado médico es un documento mucho más oficial, digamos. Por Doctora, lo tanto, sí, es que estoy con duda. Entonces, el certificado sería para el paciente le va a su servicio para probar que está enfermo. sí, tiene más, ¿cómo les digo? Más, ay, no sé, se me ha ido la palabra ahorita. Es como decirlo, es un documento mucho más formal que puede ser aceptado en distintas instituciones. Ah, ¿Ya? ya está Por bien. ejemplo, cuando ustedes van al exterior, uno no puede llevar un informe médico solo de su institución. En la institución también se los vamos a tener que hacer en formato del Ministerio de Salud, porque es mucho más formal que un informe médico, nada más. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, para visados en el exterior, para cuando un médico externo a nuestra caja emite igual un informe médico, va a hacerlo en formato del Ministerio de Salud. En cambio, a nivel de mi seguro, puedo yo hacer el informe médico directamente en hoja membretada y en el formato que yo crea conveniente, como ustedes están viendo acá, por ejemplo. En este caso, es un médico que trabaja en mi seguro y no nos ha hecho un informe médico en este formato, porque es para nuestros asegurados. No sé si han logrado entenderlo. El Sí, otro es doctora. como que es más formal. Bueno, en ambos lo único que varía es el formato, nada más, porque la información es exactamente la misma. Uno debe de colocar siempre lo positivo para que para el que lleve este documento, lleve a alguna persona, alguna institución, a su trabajo, etcétera, de solo leerlo, si es del área médica, obviamente, pueda llegar al mismo diagnóstico. Entonces, en ambos van la información siempre concisa de ese paciente, no olvidar eso, de que todo lo positivo que me lleve a ese diagnóstico en cualquiera de los dos formatos tengo que hacer. Lo peor sería de que en ninguno de los dos hacemos, ¿no? Esto, muchas veces incurrimos en este error, la parte médica, de que no detallamos lo positivo para que esto nos lleve al diagnóstico que ustedes han llegado. Ahora, otra diferencia es que en ambos formatos que ustedes están viendo, tanto del Colegio Médico como del Ministerio de Salud, en ambos tienen nuestras matrículas. En cambio, en el informe médico, solamente las matrículas las vamos a encontrar en la firma y en el sello que va a colocar el profesional. No va como encabezado en los otros, si ustedes observan. En ambos está siempre el lugar, fecha, nombre del médico y las matrículas. Y en la parte final también, ¿no? Va la firma y el sello. En cambio, en los informes médicos, uno va directo al informe y va tu sello y tu firma. Ambos tienen, obviamente, un valor legal importante. Ambos van a ser utilizados de acuerdo a las necesidades del paciente. El hecho de yo hacerlo así también no me está diciendo que esté inmerso en problemas legales. También pueden presentarlo, por ejemplo, ustedes si es que no hubiesen no hubiesen acudido a un examen, por ejemplo, es un documento más formal, entonces su médico les va a extender esto y ustedes van a llevar a la universidad, por ejemplo. O si han estado internados o han acudido a su caja, por ejemplo, igual su caja les extenderá este. Entonces, no sabemos nunca para dónde va este documento. Lo único que tenemos que tener en cuenta como médicos
es hacerlo lo más parecido a lo que tengo en la historia clínica. Y simplemente dar fe de todo lo que ustedes han llegado a conocer, nada más. Y va desde paciente sano hasta el diagnóstico que ustedes han llegado. O están pensando, quedando en pendiente, por ejemplo, los laboratorios, ustedes deben hacer constar esto, de que están a la espera de determinados estudios para confirmar. Muchas veces el paciente en el día quiere, ¿no? En ese momento. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es plasmar eso también, de que están a la espera de la confirmación del diagnóstico a través de estos estudios, ¿no? Simplemente eso. Y no quedar, y no, ¿cómo se dice? No entrar en el juego del paciente, ¿no? Muchas veces ellos nos dicen, y ponle esto más, etcétera. No, ustedes pónganle todo lo que ustedes puedan demostrar con la historia clínica. El otro documento que vamos a emitir es el informe de consulta externa. Esto es lo que llenamos regularmente en las consultas externas. Va también lo que es el motivo de consulta, la enfermedad actual, el examen físico, el diagnóstico y el tratamiento. Ya no es de manera tan amplia como cuando hacemos la apertura de la historia clínica, ¿no es cierto? Este ya es para hacer un seguimiento de los distintos cuadros que ya están viniendo con nosotros. También al paciente le va a servir para que todos los centros médicos debemos de, cuando el paciente obviamente lo necesite, tenemos que extender una constancia de que el paciente ha acudido a consulta. Cada centro médico tenemos unos pequeños formatos en los cuales ponemos que el paciente ha venido a tal hora y se está retirando del seguro a tal hora. Las empresas exigen mucho que las cajas den esta certificación debido a que muchos pacientes, lamentablemente a título de ir al médico, se pierden pues toda la mañana y quieren pues que nosotros certifiquemos finalmente esto. El otro día, por ejemplo, en mi seguro, hemos tenido el caso de un paciente que venía de una empresa a dejar sus laboratorios y el paciente exigía que le demos una constancia de que él en todo el día no va a poder retornar a su trabajo. Cuando se le explica que nosotros lo único que podemos hacer es darle la constancia de a qué hora ha llegado y a qué hora se está retirando del seguro, el señor se enfureció. Ni siquiera era que ha consultado, solo vino a dejar sus laboratorios, por ejemplo. Pero muchas veces la gente entiende, ¿no? De que el ir al seguro te vas a tardar toda la mañana, todo el día, y obviamente las empresas deben de tener esta constancia, ¿no? Entonces se les da una pequeña constancia de a qué hora y a qué hora se está retirando. Es más, esta constancia no la elabora el médico mismo. Si no existe el personal administrativo, como son, por ejemplo, las postas, muchas veces es solo el médico y un auxiliar. Ahora, en los seguros ya que están acá en el centro, donde tenemos ya personal administrativo, es el personal administrativo el que otorga esta constancia en base a la ficha que se ha sacado, ¿no? También recordarles que, o informarles que, en casos de, esto especialmente lo mismo que el otro ejemplo, cuando no hay mucho personal en un centro médico, es un centro médico pequeño, porque en el resto siempre va a haber personal médico de turno.
El problema va a surgir cuando no hay personal médico de turno y acuda una paciente con signos de violencia hacia ella o violencia intrafamiliar o hacia menores. Por lo regular, ¿qué hacemos? Si no está la parte médica, pedimos al paciente que retorne. Pero la ley ha cambiado en esto, especialmente con todos los casos de feminicidio que tenemos, etc. La ley también ha cambiado en este sentido e indica de que si el médico mismo no está, como muchas veces, por ejemplo, cuando uno hace campo, uno sale a vacunar, sale a hacer campañas de florizaciones, etc., a comunidades alejadas. Entonces ese tiempo solo queda, por decirles, un auxiliar o queda el odontólogo en la posta o en el centro médico de primer nivel. Y muchas veces estos pacientes llegan con signos de maltrato o signos de lesiones. Entonces, la ley indica de que esta paciente no se vaya sin tener un registro de que ha acudido. ¿Por qué? Porque cuando esta paciente denuncia o se separe, etcétera, tenga un antecedente. Porque si esta paciente se va y nadie ha registrado en la historia clínica, cuando a ella en su momento se le pida que demuestre que efectivamente ella ha tenido alguna vez algún problema de lesiones, ella no tenga con qué respaldar esto. Ahora, obviamente lo ideal sería de que estos pacientes acudan pues al médico forense, ¿no es cierto?, a través de lo que es la denuncia. Pero muchos de estos pacientes no quieren tomar todavía esa determinación y van o prefieren ir hacia el centro médico. Estos casos, de igual manera, la parte médica debe de comunicar a jefatura médica o debe de comunicar a trabajo social. Casos de violencia, especialmente en niños, ustedes van a ver de que es de denuncia obligatoria. Pero yendo más o retornando a lo que es la diapositiva que ustedes tienen ahí, si la parte médica no estuviera, el odontólogo o el personal de enfermería que quedó en la institución, en la historia clínica puede llegar a registrar esto de que ha acudido una paciente indicando que ha sufrido una agresión por parte de su esposo, pónganle, y al examen físico se encuentra y detallan, ¿no?, qué sé yo, una equimosis, un hematoma, una herida por arma blanca, arma de fuego, etc. Ya, pero en su contexto ya vamos a ver cuando sean ese tipo de lesiones, de que no solamente es relatar, sino que también hay que sentar denuncia. Entonces, la ley en temas de violencia familiar nos dice eso, de que no importa si la parte médica misma no está, si alguien del equipo médico está, debería de registrarse. ¿Para qué? Para que cuando esta paciente requiera un antecedente dentro de su proceso, ya sea su abogado, ya sea el fiscal o ya sea el juez, nos va a hacer llegar una nota en la cual nos indique: en tal fecha la paciente indica que consultó en su centro médico. Emita un informe médico en relación a esto. Así puntual nos llegan las cosas. O simplemente nos piden copia de historia clínica legalizada. Por lo tanto, esa persona tiene ese antecedente que en su momento le va a poder servir, ya sea para obtener la custodia o ya sea para separarse de su pareja de una manera más sencilla, ¿no? El otro documento muy importante, y tal vez el más importante de todos estos documentos que estamos viendo, la historia clínica. La historia clínica es un documento de valor médico exclusivo, en el cual se detalla de manera cronológica todo lo relacionado a un determinado paciente. Tiene distintas partes. La primera siempre son los datos de filiación, en la cual nosotros colocamos nombre completo, edad, dirección, teléfonos.
Siempre debemos de colocar teléfonos y tratar de ir actualizándolos siempre. Muchas veces el paciente llega solo o a veces dentro de los estudios complementarios nos encontramos con un diagnóstico realmente que, pónganle comprometedor, como es un SEA, por ejemplo, un VIH, etcétera, y necesitamos captar nuevamente a este paciente porque a veces viene y se pierde, ¿no? Entonces siempre hay que tener un teléfono tanto del paciente como de referencia de algún familiar. ¿Qué tipo de trabajo tiene? ¿En qué puesto se desempeña? Esto es muy importante también. Esta época, sobre todo, en la cual por la pandemia, por ejemplo, hay empresas que trabajan, por ejemplo, con asbesto, con polvo, etcétera, de que esos pulmones ya no son como gente que trabaja, qué sé yo, en otro rubro, en una oficina, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya son factores de riesgo que hace que el paciente debamos de tener mucho más cuidado. Por eso es que es tan importante preguntar en dónde es donde trabaja y qué tipo de actividad realiza. El motivo de consulta, en propias palabras del paciente, especialmente en casos de agresiones, por ejemplo, tener mucho cuidado con lo que uno coloca, debe realmente reflejar lo que exactamente dijo el paciente. La enfermedad actual, acá ya nuestro relato en terminología médica, los antecedentes, patológicos, no patológicos, ginecobstétricos, quirúrgicos, alérgicos. Y ustedes como internos son los encargados de hacer todo esto todos los días, ¿no es cierto? Cuando ustedes detecten algo que sea relevante, deben de hacerlo notar. Por ejemplo, si uno como interno detecta que el paciente le ha indicado que es alérgico al cotrimoxazol, ejemplo, ¿no? Puede ser a cualquier otro, en la tapa de la historia clínica debe de ir esta información enmarcada o inclusive sobresaltando esto, ¿no? Con un marcador de estos fosforescentes. ¿Para qué? Para que el personal médico que entre en relación con este paciente sepa a simple vista de que este paciente es alérgico a algo. Ustedes como internos no pueden quedarse con esa información. Se supone que ustedes están haciendo esto con mucho más tiempo que el médico tratante. El médico tratante muchas veces va a ir y simplemente, eso es un mal hábito que tenemos, pero que tampoco podemos negarlo. Ustedes hacen la historia clínica, muy pocos realmente revisan lo que ustedes hacen. En los hospitales, ¿no? Hablando ya. Va y simplemente le pone el sello, nada más. Y eso no está bien. Ahora, si ustedes detectan, como les decía, algo que sea relevante, ustedes harán notar verbalmente también al médico que está en ese momento a cargo de ustedes. Y si es un dato que, como la alergia a algo, debe de ir reflejado en la tapa de la historia clínica. El examen físico general, regional, el diagnóstico, nuevamente aquí, ¿no es cierto? Todo lo que es hasta ahora que hemos visto, de motivo de consulta, enfermedad, antecedentes, etcétera, y el examen físico, debe de llevarme perfectamente hacia el diagnóstico. Es igual que en el certificado médico. No puedo poner sin particular, etcétera. Ayer, por ejemplo, quería sacarle foto para que ustedes vean. Llega un paciente transferido de otra ciudad con diagnóstico de estenosis traqueal y problemas de disnea. Y cuando uno lee la historia clínica, y por lo menos
en la hoja de referencia hacía referencia a que los pulmones tenían murmullo vesicular disminuido, tenían sibilancias, etc. El interno y luego el médico tratante repite el mismo error, pone, ¿no?, cardiovascular sin alteraciones. El interno lo hace mejor, corazón rítmico, regular, pulmones, le pone todo normal. ¿Y ustedes creen que si un paciente está siendo referido por presentar estenosis traqueal, por problemas post-intubación de COVID, ¿no? Era este paciente, y problemas de disnea que tiene el paciente a pequeños y grandes esfuerzos, ¿ustedes creen que está correcto colocar en pulmones murmullo vesicular presente y sin alteraciones? No, no es cierto. Por eso es que les digo, ustedes deben de adquirir el buen hábito, es lo que ustedes han aprendido. No es uno que se tenga que inventar. Uno debe de colocar lo que uno está encontrando en ese pulmón. Ahora, si el diagnóstico está viniendo con problemas a nivel pulmonar, ¿cómo le voy a colocar que ese pulmón está normal? ¿Y dónde está el médico también que revisa estas historias, no es cierto? Entonces, debemos de fijarnos las cosas que escribimos. No tenemos que colocar de memoria. Tenemos que colocar todo lo que se encuentra en este paciente. Y también de lógica, ¿no? Ahora, si no sé escuchar pulmones, pues, y he leído que este paciente está viniendo por problema pulmonar, le preguntaré pues al residente, al médico de turno, al neumólogo cuando venga a evaluar qué cosa es lo que él ha encontrado, porque hasta la hoja de referencia decía ahí, ¿no es cierto? Sibilancias, decía murmullo disminuido, algún que otro estertor. Entonces, es la manera de aprender. No sean mecánicos ustedes, no repitan, no sean loros, en otra palabra, ¿no? De poner lo clásico que sabemos poner. Esos son pues para pacientes normales, para pacientes sanos. Pero si es un paciente que está viniendo con problemas, por ejemplo, digestivo, no le van a ponerse igual las mismas cosas que ponemos en abdomen cuando es de una paciente normal o cuando es un paciente cardíaco, ¿no es cierto? Debe de ir pues reflejado. Ahora, si no sé, pregunten pues, para eso ustedes están aprendiendo. No pongan cosas solo porque sí. Luego estas historias nos traen problemas cuando estos pacientes no sabemos, ¿no es cierto?, puedan denunciar. Imagínense si este paciente, por ejemplo, se muriera y supuestamente nos harían una denuncia por mala praxis. Uno agarra esta historia clínica y dice, si este paciente estaba todo normal, entonces ¿dónde estaba? ¿Por qué le han hecho tal cosa? Si aquí dice que su pulmón está normal. Entonces no sean repetitivos. Tengan siempre criterio. No hay que ser mecánicos por hacer rápido. Al examen físico, ya les he dicho, ¿no? General, regional. El diagnóstico, los exámenes complementarios y el plan terapéutico. Por ejemplo, en el caso que les comento, el plan terapéutico es sacarle una radiografía, una tomografía, internarlo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta parte ustedes la van a llenar pues de miles de historias una vez que entran a internado. Y aquí viene todo lo que ustedes han ido aprendiendo en semiología y a lo largo de todos estos años. Acá debe de reflejarse muy bien. Y una vez que ustedes egresen, lo mismo. Cuando egresan es peor, creo. Cuando ya empiezan a trabajar en los hospitales, etcétera, ¿no? Y esa es la queja de todos los médicos ya antiguos. Nos vienen mucho a indicar que existen terribles falencias en la elaboración de la historia clínica.
Un examen físico devastador, donde no hay nada de los signos. A veces uno da ganas de volverlos realmente a tercero, donde todos sus docentes que son de semiología seguramente se sacarían la cabeza al ver sus historias clínicas, porque es realmente una tristeza. No colocamos nada de lo positivo, de lo que debe de ser para respaldar un diagnóstico. En la parte de internación, todos los días vamos a tener notas de evolución y tratamiento. Y en las notas de evolución nuevamente volvemos a incurrir, y ustedes específicamente, y el médico tratante, ¿no? Los que están en guardias, son médicos de 12, 24 horas que van rotando. Entonces, tú miras las historias clínicas y realmente parece copy-paste, ¿no? De lo clásico que conocemos. Nada que ver con el paciente que se tiene ahí. Nuevamente, esta parte de las historias clínicas es una lágrima. Estas notas de evolución, yo no sé qué paciente ustedes mirarán y qué paciente mirará enfermería. Uno a veces prefiere leer la parte de enfermería y no la parte médica. ¿Por qué? Porque en la parte médica todo está bien. Y uno dice, si todo está bien, no sé qué cosa estará haciendo este paciente internado, ¿no? Porque cardiopulmonar normal, abdomen normal, paciente durmió bien. Entonces, no sé para qué estará internado este paciente. En cambio, en la parte de enfermería, sí hay un buen relato de cómo está ese paciente, cómo ha pasado la noche, su diuresis, su catarsis, sus signos vitales, etcétera, ¿no? A veces la parte de enfermería realmente hace un mejor trabajo que la parte médica. Cada día el médico, más allá de que ustedes evolucionen este paciente, cada día el médico tratante debe de hacer su propia evolución. Si hay internos, si hay personal de estudiantes que están ayudando a hacer las historias clínicas, la ley es muy clara. Está bien que ustedes llenen como internos la historia clínica, pero eso no significa que el médico vaya y sella a su ladito de ustedes y listo. Cada médico que va a evaluar un paciente debe de registrar en la historia clínica, y ustedes también como internos deben de llevar ese diagnóstico, deben insistir en que la parte médica haga su propia evolución. Firma, sello, fecha, hora en la cual están registrando la historia clínica. No cometan el error de socapar las faltas de la parte médica. Esto es de todos los días. No les estoy hablando cosas que una vez vi y creo que sigue así. No. La parte médica, ustedes cuando tienen algo que, por ejemplo, de este paciente, qué sé yo, del que acabo de contarles. Imagínense que el día de hoy amanece un poco su cuadro que ha empeorado, la disnea está peor. Le llaman al médico tratante, ¿no? Y dicen al neumólogo. Doctor, ha pasado una mala noche, está con una disnea muy, muy marcada, etc. Ya, ponle o aumentarle tal cosa. Yo cuando vaya lo voy a sellar. Y ustedes agarran y colocan, ¿no? Que se ha añadido tal cosa. Pero en ningún lado de la historia clínica dice que ustedes han llamado a este médico a qué hora. Y ustedes se supone que las veces que sea necesario, ustedes deben de registrar una evolución nueva. Si ustedes ven que este paciente está mal, está empeorando, tal vez lo han valorado a las 7 de la mañana. Lo han ido a ver nuevamente a las 10, lo han ido a ver a las 12, etc. No hay esos registros. Está como si el paciente a las 6 de la mañana le han visto una vez y hasta el día siguiente a las 6, nadie más lo vio a este paciente.
Y cuando uno pregunta, indaga qué es que ha pasado, no, dice, he ido a verle a este, ¿dónde está? ¿Dónde están esos registros? Nadie te dice que es solamente una evolución. Si ustedes consideran necesario evolucionar cada hora, ese registro debería estar ahí de acuerdo a la gravedad del paciente. No es norma que solamente una vez se evoluciona ese paciente. Y volviendo al ejemplo que les doy, ustedes han llamado a su médico tratante y le han comunicado que ese paciente está mal, debe de ir en la historia clínica. Ahora tanto en sus hojas de evolución, ¿no es cierto? Se comunica a doctor tantos que el paciente presenta tales cosas. Médico vía telefónica indica administrar tal cosa. Tu firma y tu sello. Cuando venga el médico, indicará pues igual en la historia clínica que vía telefónica indiqué que se colocara tal cosa. Actualmente, paciente tantos, se continúa tal aplicación o se retira, no sé, de acuerdo a cómo ha ido la evolución del cuadro, ¿no? Pero todas estas cosas nos faltan, estamos re mal en este aspecto. En las notas de evolución solamente hay una sola evolución del interno con el sello del médico tratante y listo. O sea, todo el día ese paciente nadie nunca más lo vio, ¿no es cierto? Eso es lo que refleja las historias clínicas. Y encima todo normal está, pero de cuando uno ve, después termina en UTI, por ejemplo, este paciente, y tú lees y todo normal, o sea, ¿por qué terminó en UTI? No sabemos. Cuando uno lee las historias, no hay una coherencia en cómo ha terminado un determinado paciente en UTI, o cómo se salió todo molesto porque nadie le atendía, supuestamente, o por qué finalmente se murió, porque si en la historia clínica está todo normal, y cuando el paciente fallece, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado en esto. Ustedes están en formación, adquieran buenos hábitos. No se copien las malas acciones del resto de profesionales. Ustedes siempre tengan que cada evolución debe de registrarse las veces que sean necesarias. Todo lo que ustedes hablen con sus médicos tratantes vía telefónica, regístrenlo. ¿A qué hora? Por ejemplo, ahorita tengo otro caso en el cual la parte médica, o mejor dicho, el paciente, ha hecho una queja así formal muy fuerte, indicando que el médico tratante nunca en toda su internación ha ido a verlo. O sea, estamos hablando de 2 días de internación, pónganle. Y el paciente es muy claro y dice, no, el médico tratante ni una sola vez ha venido a verme. Cuando uno revisa la historia clínica, ahí está su firma y su sello del médico. Ahora, a la paciente se le dice, señora, ¿usted está segura que su médico no ha venido? Tal vez estaba dormido. Seguramente ha dormido 2 días, nos ha dicho, porque al médico ni siquiera lo he llegado a conocer, ni siquiera me han tocado, ni siquiera han sido capaces de venir y de informarme cómo estoy o qué van a hacer conmigo. Los únicos a los que he visto, dice, es al interno y al médico de guardia que está ahí, pero el médico tratante, ni sus luces. Y el médico obviamente hace su descargo e indica de que sí, lo ha ido a ver y que por eso está su registro en la historia clínica, etcétera, ¿no? Pero uno le cree más al paciente, porque mucho nos tapamos entre nosotros. El interno le tapa, el residente, el médico de guardia, etcétera. Cuando en verdad el otro nunca vino. ¿Por qué? Porque por vía teléfono, tanto el médico de guardia como el interno le iban informando. Y el otro simplemente algún rato se habrá parado por ahí y ni en ese rato ha sido capaz de ir a verle y solamente ha puesto su firma y su sello.
Las notas de referencia y contrarreferencia. Antes de olvidarme. En el tratamiento pasa exactamente lo mismo que en la evolución. Fecha, hora, sumamente importantes en los dos, tanto en casos de auditoría interna, auditoría externa, de expediente clínico o de caso clínico, o cuando tenemos problemas legales, etc. Jamás olvidarse fecha y hora en la cual ustedes están anotando algo o ha pasado algo o se ha comunicado o ha venido tal médico. ¿Ya? Fecha y hora y sello del médico. Las notas de referencia y contrarreferencia. Saben ustedes que tenemos hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Primer nivel prácticamente no internan o algunos tienen, pero solamente para hidratación o para partos, nada más. Una mayoría inclusive ni siquiera tienen esto. Segundo nivel, las 4 especialidades básicas, medicina interna, cirugía, gineco y pediatría. Tercer nivel con todas las especialidades, ¿no? Entonces, cuando yo de un primer o un segundo nivel tengo un paciente que se me está complicando y requiere un centro de mayor complejidad, debo de elevar al inmediato superior. O sea, si estoy en primer nivel, voy a elevarlo de acuerdo a la complejidad del caso. Lo elevaré a un segundo o lo elevaré a un tercero. Este paciente no puede ir solo. Cuando ustedes van a estar en campo, ustedes van a llevar un montón de pacientes a centros de tercer nivel, ¿no? Y ustedes no pueden ir solos, deben de ir con una hoja de referencia en la cual el médico tratante va a hacer una referencia de todo lo que ha llegado, de todo lo que se le ha hecho al paciente. Todos los exámenes complementarios y el por qué se le está refiriendo. Obviamente ustedes van a llevar esta hoja, ustedes van a presentar a este paciente no es ir y dejarlo, ¿no? Ustedes van a tener que presentar a la guardia que va a recepcionar a este paciente y más allá de que en la hoja de referencia se esté indicando todo, ustedes van a presentar el caso y eso va a ser constante. Cuando uno es de interno, uno corre en las ambulancias, ¿no? Vuela, porque muchas veces son pacientes sumamente críticos. Peor cuando uno está en campo, viene con sirena inclusive, desde lugares alejados, con tal de llevar bien a este paciente. Una vez que se deja y que se atiende este paciente, etcétera, debería de retornar a su centro médico y debería de retornar con una hoja de contrarreferencia. Por lo general, esta hoja de contrarreferencia no se la ve mucho. Es algo que debemos de igual acostumbrarnos a hacer porque es un documento oficial. Donde más se observa esto es en el sistema de la Caja Nacional. Por ejemplo, ellos tienen sus distintos policlínicos. Ningún paciente va al hospital central si no tiene su hoja de referencia. O se ha sido internado y ha sido visto por la especialidad. Paciente vuelve a su policlínico, a su médico familiar, con hoja de contrarreferencia. Todo lo que tenga que ver con la parte operatoria debe de también en la historia clínica, debe estar la valoración por anestesiología, debe estar la hoja de anestesio, debe estar la valoración realizada por todos los médicos que van a intervenir, ¿no es cierto? Obviamente lo que es el protocolo quirúrgico,
todo lo que se ha hecho. El protocolo quirúrgico, por ejemplo, es sumamente importante. Y esto también muchas veces lo llenan como de una manera automática, ¿no? No hacen detalle. Y en todos los casos quirúrgicos debería de hacerse muy bien este relato. ¿Por qué? Porque si ese paciente por alguna cuestión se muere, se complica, o nos denuncia, etcétera, ya les había dicho, siempre hay la pugna entre que o es el anestesiólogo o es el que ha operado, quién es el que tiene la culpa, y uno trata de echarle la culpa al otro, ¿no es cierto? Entonces, estas hojas deben de ir muy bien documentadas por el bien de cada profesional. Cuando un paciente ha cumplido su tratamiento y está o va a ser dado de alta, generalmente debe de hacerse una epicrisis. La epicrisis es un resumen de todo lo que a este paciente se le ha hecho. Y eso también nos sirve, porque cuando ustedes van a ingresar, por ejemplo, a un servicio, cuando ustedes cambien, por ejemplo, si de medicina van a pasar a cirugía, y ustedes van a tener como internos, hoy se les ha hecho el cambio de rote, por ejemplo, y mañana ya ustedes, en el pase de guardia, ustedes ya deban de presentar. Muchas veces se les da pues 12, 10 camas, etc. Ahora léanse las 10 historias, especialmente en pacientes internados, a veces que son crónicos, son pues gordísimas las historias. Y obviamente uno no va a alcanzar, ¿no es cierto? Entonces, para eso están las epicrisis, por ejemplo. Cuando un paciente tiene epicrisis, uno agarra esto y es un pantallazo, porque es un resumen de todo lo que se le ha hecho. Entonces, le es más fácil. Le es más fácil ver qué tipo de paciente estamos recepcionando, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bueno llegar a hacer este documento. Las notas de alta. Cuando es porque la parte médica ha culminado, no hay ningún problema. Cuando es alta solicitada, en ese caso, hay que registrar muy bien todo esto. En primera instancia, se supone que la parte médica, de forma verbal, ha tratado de disuadir a este paciente de que salga, ¿no? De que se vaya del hospital. Si pese a nuestra insistencia, a nuestra explicación, el paciente se mantiene, o los padres del paciente, porque pasa muchas veces eso, de que sí o sí se lo van a llevar al paciente, bueno, entonces en ese caso, en la historia clínica se pone fecha, hora, y ahí se hace un detalle de quién es el que lo está llevando, que pese a estas explicaciones, pese a que puede surgir estas complicaciones, etcétera, familiares del paciente o el paciente decide alta solicitada. No es que le voy a amenazar que si vuelve no le voy a atender, no. Simplemente estamos haciendo un relato de que se le ha explicado todos los en contra que tiene de que aún no ha concluido el tratamiento, o que puede empeorar, o que puede complicarse, etc. Si va a volver a la hora, no importa. O si va a volver en unos días, o si nunca más vuelve, no importa. Yo tengo que documentar el aquí y el ahora. Obviamente voy a poner testigos. Y ustedes tienen que hacerle notar, ¿no? De que voy a registrar en la historia clínica y usted va a firmar, porque si usted no firma, el paciente no sale.
Y no es solamente uno, tiene que ser, por ejemplo, en caso de niños, tienen que firmar los dos padres. En caso de que es mayor de edad, firmará el paciente y un familiar. Y obviamente de la parte nuestra, dos, el médico tratante y alguien más. Podrá ser quien nos ha acompañado, ¿no? No es que a cualquiera también vamos a poner. Se supone que durante la explicación y durante el relato en la historia clínica, alguien más de la parte médica está con nosotros. Podrá ser un interno, podrá ser un residente, podrá ser una enfermera. Entonces tenemos que registrar muy bien. Y lo mismo pasa en las hojas de consulta de emergencia. Por lo general, todos los seguros, por ejemplo, o los centros privados, tienen su propia hoja de emergencia. Y muchas veces nos pasa con que el paciente ha rechazado la internación o ha rechazado tal medicación, etc. Por ejemplo, había un caso en el cual la paciente no quería que le apliquen el medicamento que son del seguro. Indicaba de que son muy ordinarios y que la paciente se va a comprar su propia medicación. En la historia clínica debe de decir todo esto, ¿ya? Muchas veces el paciente rechaza internación, por ejemplo, en emergencia, no quiere, o rechaza conducta. Todo eso debe de registrarse en la historia clínica y en qué condiciones está siendo egresado ese paciente. Si está en muy mal estado, bueno, pues paciente sale del seguro médico a horas tanto. No se olviden, de aquí en más, ustedes por favor grábense en la cabeza. Hora, fecha, hora de todo lo que ustedes están haciendo debe de ir. Esas son cosas tan vitales para nosotros, para la parte de auditoría médica o para la parte médico-legal cuando estamos haciendo los descargos, por ejemplo. Es sumamente importante fecha, hora, porque los pacientes ahora con lo que graban todo también, ahí están. Ahora es tanto, ya estoy 2 horas aquí afuera, nadie me entiende. O el paciente ahora es tanto, se ha descompensado más, etc. Y en sus notas de descargo los pacientes sí documentan muy bien esto. Entonces, en las notas de alta solicitada, a horas tanto y en horas tanto, paciente sale del seguro médico. Obviamente, firmas, sellos, como les hemos dicho, ¿no? Un buen hábito que ustedes deben de adquirir es revisar siempre las hojas de enfermería. Todo lo que la enfermera escribe, ustedes deben de conocer. No solo porque ellas tienen más información que nosotros, por ejemplo. En la mañana el paciente puede ser que no haya hecho ni deposición ni micción, y de nosotros está negativo, ¿no? En cambio, cuando uno revisa la parte de enfermería, en horas más tarde, ellos ya tienen eso. Entonces, son datos que a nosotros nos sirven, ¿no es cierto? Por lo tanto, la parte de enfermería debe de ser siempre de conocimiento de la parte médica. Y en casos, por ejemplo, de denuncias, donde el paciente, por ejemplo, indica de que ha llegado a tal hora, ha esperado horas ahí a que se le atienda y lamentablemente en eso se ha complicado, la parte de enfermería toma muy bien la nota y es muy distinto a la parte médica. Cuando uno lee ya, cuando hay los problemas mismos, uno agarra la historia y uno revisa, ¿no? ¿A qué hora había llegado? Según la parte médica había llegado a las 10. Sin embargo, según la parte de enfermería, ya había llegado a las 9:30. Según la parte de enfermería, el paciente estaba ahí retorciéndose en las salas de espera. Según la parte médica, no había nada de registro. Por lo tanto, muchas veces la parte de enfermería nos va a ocasionar terribles problemas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un mejor relato y la parte médica no.
Ahora, la parte de enfermería no es solamente que ellos también deban de conocer y se quedan para ellos, ¿no? Todo lo que ellos conocen y que es positivo y relevante al caso, también deben de comunicar de manera inmediata. No es solamente poner en la historia clínica. Pero nosotros como parte médica tenemos que registrar o tenemos que revisar todo lo que enfermería escribe. Y deben de ser nuestros relatos parecidos, no contrarios. Debemos de manejar, porque ambos estamos viendo un solo paciente, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, es sumamente importante que siempre estemos leyendo lo que la parte de enfermería está registrando. Ellos, igual que nosotros, tienen sus hojas de, ¿cómo es? Su coordinadora, ¿no? Su jefa de enfermeras, que también tiene que revisar lo que ellas están escribiendo. La historia clínica como documento tiene varias características. Uno es que es único. Cada paciente, aunque ustedes, por ejemplo, más o menos son de la misma edad, han enfermado, qué sé yo, COVID, las dos o los dos, etcétera, ¿no? Pero cada uno ha reaccionado de manera diferente. Entonces, cada historia clínica es única porque refleja todo el cuadro que una paciente o un paciente ha enfrentado o ha cursado, ¿no es cierto? Es acumulativo, especialmente en los centros grandes o en los seguros, donde se va acumulando la información de todas las especialidades. En la parte privada, por ejemplo, no es tan así, solamente va a haber registro de esa especialidad, no así de las otras, ¿no es cierto? En cambio, en los seguros, en las cajas, en las del Estado, en las que son de internación, etcétera, en esas, ustedes muchas veces van a tener desde que inclusive el paciente, especialmente cuando es nuestro asegurado desde recién nacido, desde su hoja de nacido vivo está ahí en la historia clínica hasta los 18 años. Entonces uno puede revisar todos estos aspectos. Es confidencial. Solamente la parte médica tiene derecho a revisar, escribir, ¿no es cierto?, todo en la historia clínica. Es información disponible para todo el personal médico que requiera saber de su niñez o de hace años qué se le ha hecho o cómo ha ido evolucionando, etcétera. Entonces, la información está ahí. Y como documento, debe ser completo, foliado, legible, letra legible, sin abreviaturas. Esto de las abreviaturas, hay abreviaturas universales, como por ejemplo tratamiento, motivo de consulta, enfermedad actual, etc. Y hay otras que son propias de cada especialidad, como por ejemplo gestas, para, cesáreas, abortos, ¿no es cierto? La ley indica de que cuanto menos abreviemos, mucho mejor. Hay que tratar de abreviar lo menos posible. Debemos de foliar, esto es algo que no realizamos en ningún lado. Foliar, ¿qué es? Enumerar las hojas. Las hojas deberían de ir ya en la parte superior o inferior, dependiendo de cada seguro, cada hospital. Cada hoja debería de tener una numeración. ¿Para qué se hace esta numeración? Para evitar sustitución, arrancamiento o corrección de las historias clínicas. Acá también habría que aumentar de que no pueden ir borrando, o sea, no puede ir tachaduras, no se puede borrar en la historia clínica. No podemos corregir como documentos,
debemos de ver de que también se pide de que deba de ser con bolígrafo azul. Letra legible, la historia debe ser foliada, no puede haber correcciones, no puede haber tachaduras, no puede haber espacios sin escribirse. Cada hoja de la historia clínica debe ir con nombre del paciente o la cama en la cual está. Todos estos aspectos estamos en nuestras historias clínicas fallando mucho. De completo no tiene, bueno, la estructura, porque después la información realmente cada vez más escueta. No foliamos, nuestra letra es un desastre y abreviamos todo, lo más que podemos. Escribimos lo menos que podemos. Entonces nuestras historias clínicas a veces son una lágrima realmente. O lo que está escrito parece ser copy-paste, ¿no? Todos los días lo mismo. No refleja lo que realmente se ha hecho con este paciente. También como documento va a tener funciones. Función informativa quiere decir que para que cuando alguien va a revisar esta historia clínica, yo puedo llegar a conocer todo lo que ha pasado con este paciente. Función probatoria. Médico legalmente junto con la evaluadora es tal vez las dos más importantes. Probatoria quiere decir que a través de este documento yo puedo probar la relación médico-paciente. Función estadística. Ustedes saben bien de que todos los días generamos la parte de estadística, ¿no? Cuántos pacientes se ha atendido, qué diagnósticos, especialmente esta época de COVID, por ejemplo, todos los días o todas las semanas tiene que informarse al CEDES inclusive, de cuántos casos he tenido, cuántos sospechosos, cuántos han sido dados de altas, cuántas pruebas he hecho, etc. Entonces la parte de estadística siempre se está generando. Y esto para cualquier patología, ¿no? Hay unas que hacemos hacia afuera, o sea, instituciones como el CEDES, por ejemplo, o una gran mayoría de ellas es para registro y manejo nuestro, ¿no? Para proyectar, por ejemplo, para los PUAS del próximo año, etcétera, ¿no? Es algo que constantemente estamos haciendo, es muy dinámico esta parte. La función evaluadora es tal vez la más importante, debido a que a través de que yo voy a revisar una historia clínica, en otras palabras, yo voy a calificar al médico cómo ha llevado el caso. Llegaré a la conclusión de que ha sido un manejo correcto o tal vez ha sido un manejo deficiente. Esto lo hacemos a través de las peritaciones o a través de lo que son las auditorías médicas, ¿no? A nivel interno puedo hacer una auditoría de caso clínico y voy a valorar, puede también ser a raíz de alguna queja, o puedo hacer para mis controles internos también, para ver cómo están funcionando mis médicos, ¿no es cierto? Ahora, cuando viene a través de problemas legales, ¿no? Lo mismo. El médico forense, cuando se pida copia de historia clínica o un informe, por ejemplo, ellos van a evaluar al médico que ha tratado. Van a ver si en el tiempo, con los estudios, etcétera, ha hecho un manejo adecuado de ese paciente.
Función de enseñanza e investigación. Todos los días ustedes van a tener en las guardias, por ejemplo, siempre se presenta un caso, ya sea de la guardia o semanalmente, por ejemplo, se presenta algún caso rarito que haya habido. Por lo tanto, las historias clínicas siempre nos van a ir enseñando. No necesariamente voy a ver este caso. Cuando se presentan en las guardias, por ejemplo, a veces estos casos raros, y el paciente ni siquiera uno lo llega a conocer, pero a través de la historia clínica, de la presentación de estos casos, uno puede aprender muchísimo. Para concluir la parte de la historia clínica. ¿Cuándo voy a entregar copia de historia clínica? Cuando viene por orden judicial, no hay manera que nosotros podamos negar. Sí o sí se debe de extender, no al paciente. Generalmente todo esto se maneja vía abogados, ¿no? Llega una orden que en tal juzgado o en tal EPI deba de presentarse copia de historia clínica en un plazo no mayor a 72 horas, por ejemplo. Todos los centros médicos tenemos nuestro abogado. Entonces, la parte de jefatura o de auditoría médica revisa el expediente, foliamos, sacamos una copia, legalizamos esta copia y la presentamos junto al antecedente de la petición, la presentamos a los abogados. Y los abogados harán llegar al respectivo juzgado, no al paciente, sino al juzgado. Ahora, el juzgador, o sea, el juez o ya sea el fiscal que ha solicitado esta información, en algunos casos revisará el fiscal. En la mayoría de los casos lo manda hacia los médicos forenses y los médicos forenses emiten un criterio. ¿Ya? Puede ser a solicitud del paciente. El paciente puede pedir su historia clínica cuando quiera. No se olviden que la historia clínica tiene dos dueños, la parte médica y la parte del paciente. ¿El paciente puede obtener una copia de su historia clínica? Sí, no el original. El original es del centro médico o de la parte privada, dependiendo de dónde estemos trabajando, ¿no? Pero el paciente es el otro dueño. Por lo tanto, la parte médica debe meterse a la cabeza de que el paciente puede pedir su historia clínica cuando quiera. Nosotros no tenemos ningún argumento para negar la historia clínica. Al paciente, no a los familiares. Eso es muy distinto. Ahora, en esto también hay un excepto, ¿no? Cuando el paciente es menor de edad. En ese caso, el tutor o los padres deben de estar o van a solicitar la copia, por lo tanto a ellos se les extenderá la copia de la historia clínica. Pero si es un paciente mayor de edad, solamente el paciente puede solicitarlo, no ninguno de los familiares. El paciente lo puede pedir ¿para qué? Simplemente para conocimiento, puede pedirlo para trámite. Ejemplo de trámites, en las AFPs, por ejemplo, les piden fotocopia completa de la historia clínica, por ejemplo, para pensiones, para incapacidades. Lo puede pedir para continuar un tratamiento, ya sea por cambio de ciudad, ya sea por cambio de seguro, ya sea por cambio de médico. Muchas veces, por ejemplo, pacientes que tienen qué sé yo, algún problema médico grave, por ejemplo, un cáncer en algo, ¿no? Requieren buscar una segunda opinión, una tercera opinión, etc.
o se van a hacer tratar de manera particular, por lo tanto necesitan o solicitan una copia urgente de su, ya sea total, parcial, de su copia de historia clínica. Otro médico puede hacerlo también de acuerdo a las circunstancias, como les decía, pero debe de ser muy puntual. Por lo general es el paciente el que solicita y por orden judicial para, como ya les he explicado, ¿no? Para continuar tratamiento, por cambio de seguro, por cambio de médico, por buscar una segunda opinión de otro profesional, etcétera. Ahora que están entrando los seguros, muchas veces también nos piden, por ejemplo, hay muchos que tienen seguros de vida, ¿no? Piden pues esta información para ver en qué condiciones están. No es lo mismo asegurar, por ejemplo, a una persona de 18, 20 años aparentemente sana, que darle el seguro a una paciente de 50, 60 años que tiene problemas renales, por ejemplo. Por lo tanto, para los seguros es sumamente importante la parte de antecedentes, ¿no? Por eso es que muchas veces nos piden copia de la historia clínica. Aspectos legales que van a tener que ver con la historia clínica. Capacidad legal para la realización de las historias clínicas. La ley es muy clara. Solamente el médico tratante puede realizar la elaboración de la historia clínica. Solo el médico tratante está en la obligación de elaborar este documento. En hospitales escuela puede llegar a ser elaborado por personal de aprendizaje, en este caso los internos. Ya, repito entonces, la capacidad legal indica que solamente el médico tratante deba de ser el encargado de llenar la historia clínica, o de elaborar, no de llenar, de elaborar la historia clínica, y en hospitales, escuelas, los internos. Obligatoriedad. No hay ninguna excusa, ni en la parte privada, mucho menos en seguros, en los convenios, etcétera, por las cuales no elaboremos este documento. Médico que vea a cualquier paciente en cualquier área debe de elaborar la historia clínica. Aceptación por parte del paciente. Se entiende que el paciente, cuando acude a nuestra consulta, nos está dando permiso para nosotros obtener toda esta información. Ya, entonces la aceptación del paciente se entiende de que sí nos está dando permiso al venir a consultar para nosotros sacar la información y reflejarla en la historia clínica. También nos dice que debemos de, especialmente en lo que son en la parte privada, ¿no? ¿Deberíamos de pedir algún documento de identidad? Sí. En la parte de los seguros no hay ningún problema. Es más, inclusive lo llevamos al extremo, ¿no? Si no tiene su carnet, no se le atiende. La historia clínica y los derechos del enfermo ya hemos visto. Tenemos que cuidar mucho lo que es el pudor, lo que son las costuras, la revisión de las zonas íntimas, especialmente los varoncitos, siempre acompañados de alguien, ya sea un familiar o ya sea un personal de enfermería. Propiedad de la historia clínica, acabo de decirles. La parte médica y el paciente son los dueños. Privacidad, se supone que solamente la parte médica está conociendo del caso. Y si damos a conocer o queremos comentar a algún colega este caso porque es interesante o realmente necesitamos buscar una segunda opinión, no la voy a identificar al paciente, ¿no? Simplemente hablaré de manera general. Conservación de las historias clínicas. Por lo general, la ley nos indica que así haya consultado una sola vez el paciente, las historias clínicas deben de conservarse 10 años. Después de esto, los seguros podrían llegar a depurar estas historias clínicas.
No sé si hay alguna pregunta. ¿Está todo entendido? Sí, doctora, está bien. El otro documento muy importante, la receta médica. Esta junto con la historia clínica la generamos todos los días. Todos los días elaboramos miles de recetas clínicas, de recetas, ¿no? Ustedes en toda su vida imagínense cuántas van a hacer. La receta médica igual es un documento sumamente importante. ¿Por qué? Porque está reflejando el tratamiento que nos está dando la parte médica. La receta avala esta prescripción, porque en manera escrita está qué medicamento, cuánto, por cuántos días, etcétera, ¿no? La receta médica tiene una parte en la cual, tanto en la parte superior como en la parte inferior, hace referencia a la parte médica. En este caso, por ejemplo, ustedes están viendo a una parte de una clínica. Si es una clínica privada o es la parte, o sea, o yo soy como profesional particular que estoy emitiendo, va a ir mi nombre, mi dirección, mi especialidad y los teléfonos a los cuales se puede hacer referencia. Ya en relación a la receta misma, la ley es muy clara e indica de que los medicamentos deben de ir con nombre genérico, no con nombre comercial. Ahora bien, si yo tengo alguna preferencia por alguna marca, por las razones que ustedes quieran, porque es buen medicamento, porque me ha resultado muy bien, etcétera, lo voy a poner en paréntesis. Entonces, por ejemplo, como en el primer caso que ustedes ven, el Ultratex, es omeprazol, ¿ya? Entonces, la manera correcta de poner es omeprazol de 40 miligramos, entre paréntesis, Ultratex, comprimidos 15, tomar un comprimido cada mañana en ayunas, ¿ya? Lo mismo pasa o se aplica a cualquier otro medicamento. No debemos de colocar de primera instancia el nombre comercial. El nombre comercial debe de ir en una segunda parte entre paréntesis. Nosotros debemos usar nombre genérico. ¿Qué otra falla ven ustedes en este documento? El sello del médico. Debe de ir sello de la parte médica. En otros países, si tú no presentas este documento bien elaborado, las farmacias te rechazan. Por lo tanto, tú tienes que volver a la parte médica, hacerle repetir, etc. En nuestro medio no, todas las farmacias venden nomás. En otros países, por ejemplo, si yo aquí estoy poniendo, pónganle del Reflucil, ahí dice 30 comprimidos. En otros países, si no llevas las 30, no te vendo. En cambio, en nuestro país, deme 2 de cada una, ¿no es cierto? Y eso tiene sus pros y sus contras. Imagínense si yo cumplo esto del primero, de que si no, la receta se vende completa, no hay manera de fraccionar. Si yo me compro las 30 tabletas, ¿y qué pasa si me hace mal y tengo que discontinuar? ¿Qué voy a hacer si he tomado 2 por decirles y las otras 28 qué voy a hacer? Y encima a veces son medicamentos caros. Por eso les digo, tiene sus pros y sus contras esto de vender receta completa y no. Porque si me sienta mal, yo voy a ir donde el médico y le voy a decir, no me ha hecho daño esta tableta, entonces me va a cambiar a otra, ¿no es cierto? Y nuevamente ahí voy a tener que hacer la prueba, a ver cómo me sienta. Entonces,
tiene sus pros y sus contras esto de vender receta completa. Más allá de eso, como documento, lo que me va a interesar es la identificación del profesional o del centro médico, el sello, la fecha, que el medicamento esté en nombre genérico, que esté cuántas, cómo va a tomar y cuánto tiempo dura el tratamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que debe de reflejar una receta. Y ahí vamos a quedar, porque el protocolo de autopsia es algo largo y sí o sí tengo que explicarles con calma eso. Vamos a llamar la lista. Chicos, ¿alguna duda que tengan? ¿Está todo bien? ¿Se está entendiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora, ¿Sí? consultita sobre las historias clínicas. Digamos, si un paciente necesita pedir una historia clínica por requerimiento judicial, pero ya ha pasado más de, no sé, 5 o 10 años, ¿se puede? Se puede. Como les digo, tengo la obligación de guardar 10 años. Y como que, justo como el caso que tú has tenido, he tenido 2 recientemente en mi hospital, en el cual el paciente ni siquiera actualmente ya está afiliado, pero está dentro de este plazo de los 10 años. Por lo tanto, si bien esta historia ya no está en pisos, está en depósitos, igual tenemos que ir a buscar y encontrar esta historia clínica. No hay ningún argumento en el cual nosotros podamos decir, ya no tengo esta historia clínica. Si está en el lapso de los 10 años, yo tengo que entregar esa copia de historia clínica. Por eso es que Y todos los hospitales tenemos que tener cuidado de guardar toda esta información. doctora, disculpe, si fuera más de 10 años ya no se puede hacer nada. Sí, también ha pasado casos en los cuales lamentablemente ya no hay, ha pasado ya, qué sé yo, 15, 20 años y la historia clínica, bueno, tenemos que respaldarnos legalmente, ¿no? Y decir que la normativa indica que tenemos que guardar 10 años y a partir de eso, como el paciente no volvió más, ya no se puede entregar la copia de historia clínica. Ok, me queda claro. Gracias, doctora. ¿Ya? Ahora también vamos a tener de que esperemos de que a medida que va pasando los años realmente se vaya implementando lo que es la historia clínica de internación, ¿no? Es muy importante, mejor dicho, la historia clínica, ¿cómo se llama esto? En formato digital. Cuando ya tuviéramos esta historia clínica, realmente nos vendría muy bien, o sea, tiene igual sus pros y sus contras.
hasta que todo mundo no sepamos manejar bien una historia clínica digital, ese era el término, se me estaba yendo, vamos a tener problemas con que se ha cortado la red, con que no se ha guardado, etcétera, ¿no? Pero igual te vamos a tener impreso. La historia de tener una historia clínica digital es que dejemos de tropezar, uno que el sistema va a estar diseñado para que tú llenes absolutamente todas las casillas. Por lo tanto, no va a haber pues partes en las cuales la parte médica no va a llenar, sino no te deja guardar. En la caja de la banca privada, no sé si ustedes, alguno de sus familiares está, ellos ya tienen implementado lo que es la historia clínica digital. Entonces, algunos compañeros nos indicaban, ¿no?, de que te obliga a llenar absolutamente todas las casillas, si no, el sistema no te permite cerrar la historia clínica. Entonces, tenemos esa facilidad, ¿no?, de que la historia clínica va a estar llenada de manera completa. Otra cosa buena de esto es que la letra, no vamos a tropezar con la letra o los medicamentos. También me olvidaba de decirles, los medicamentos tienen, muchas veces en los centros médicos, manejamos con código. Y eso también nos permite tener un registro, ¿no?, de cuántas historias estamos, o mejor dicho, cuánto medicamento estamos despachando. Una gran falla que veo en la parte médica en esto es que nadie revisa lo pasado. Hoy día, por ejemplo, ha venido con medicina interna. Ayer vino con medicina familiar. El médico familiar le ha dado, qué sé yo, por un dolor de manos, digamos, ¿no?, de la articulación de la mano, le ha dado ibuprofeno. Le ha descargado 10 ibuprofenos. Al día siguiente ha venido porque se ha golpeado la rodilla. Y este médico va y le da otros 10 ibuprofenos. No ha revisado que el día de ayer le ha dado. Por ende, podría haberle dicho a esta paciente, sabe que ayer ya se le ha entregado 10 ibuprofenos. Por lo tanto, el día de hoy ya no le voy a dar porque usted ayer ya tiene esa medicación. Las historias de internación, al manejar ya códigos, manejar los medicamentos, etcétera, van a automáticamente también bloquear esto. Por lo tanto, repetir un medicamento que ya se le ha dado va a hacer de que también la parte médica tome ese cuidado de que si recién acaba de darle, por lo tanto, ya no puede repetir el mismo medicamento. En el seguro universitario, por ejemplo, se tiene ese control. Si yo, por ejemplo, soy paciente tiroidea, ¿ya?, y recibo levotiroxina 30. El día de hoy se me cumple mis 30. A partir de mañana puedo recibir, ¿no es cierto? Si yo voy antes de que se me cumplan mis 30, el sistema no me deja recibir otra vez. En cambio, por ejemplo, en otros seguros tenemos ese gran problema de que cuando no tenemos ese sistema de control electrónico, yo paciente voy, hoy día me hago dar 30. Y como mi médico no revisa qué cosa me dieron ayer o antes de ayer o la semana pasada, hoy día voy, mañana o de aquí a una semana voy, y de aquí a otra semana voy, y al final en cada uno 30 me dan, ¿no? Esa es una deficiencia también muy grande que la parte médica tiene, de que no revisamos historias pasadas, las consultas anteriores, qué se le está dando,
qué se le ha dado recientemente para no volverle a dar a este paciente, ¿no? Eso también, las historias clínicas digitales, esperemos que pronto realmente ingresen en todos los seguros. Eso nos va a facilitar a todos. Cuando hacemos auditorías, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Ya sea de caso o de expediente clínico. En este caso, pues nos ayuda un montón porque así toda la letra ahí está legible y si no está escrito es porque no se ha hecho. Entonces es una manera de obligar a la parte médica de que realmente documente un determinado caso. Ahora vamos a la lista, chicos. Aguirre. Álvarez. Presente, doctora. Presente, Álvarez. doctora. Álvarez está, ¿no? Albino. Calle. Araya. Presente, doctora. Gana. Presente, doctora Argana. Yo. Arroyo presente. Ávila presente, doctora. Baltasar. Presente, doctora. Bordignon. Canchasto. Presente, Canchasto, doctora. Carrasco. Castro. Presente, doctora Carrasco presente, no se pudo prender mi micrófono. ¿No? Carrasco. Condori. Condori, presente, doctora. Cruz. Víctor. Cruz Víctor, presente. Buen día. Cruz. Andrea. Presente, doctora, buen día. De Camargo. Presente, doctora, buen día. Buen día. Dos Santos. Ana Presente, Patricia. doctora. Presente. Dos Santos. Carolina. Presente, doctora. Felipe. Presente, doctora. Flores. Micaela. Presente, doctora. Buen día. Buen día. Flores. Cristian. Presente, doctora. Franco. Presente, doctora Franco. Fuente. Presente, doc, buen día. Buen día. Luján. Mamani Karen. Presente, doc. Martínez. Ingrid. Martínez Sebastián. Millar. Miranda. Presente, doctora Millar. Presente, doctora. Miranda. Doctora Millar, presente. Ya. Montaño. Presente, doctora, buen día. Día. Moscoso. Olivares. Presente, doctora. Presente, doctora. Buen día. Mauricio, ¿no? Y Moscoso es la que me dijo antes. Sí, doctora. Moscoso, por favor. Ya. Ospino. Presente, doctora. Morales. Presente, doctora. Pereira. Presente, doctora. Pérez. Presente, doctora. Pollo. Rebollo, presente, doctora. Salazar. Presente, doctora Salazar.
Salazar Erlan, ¿no? Paola. Sí. Doc, Rebollo Paola presente. Rebollo. Estás presente. Erlan, ¿estás? Salvatierra. Presente, buenos días. Buen día. Solís. Solórzano. Buenos días, doctora, presente. Torrico. Presente, doctora, buenos días. Buen día. Valenzuela. Vargas José Manuel. Presente, doctora. Buenos días. Vargas Florencia. Presente, doctora Vargas. Vidal Priscila. Presente, doctora. Villarruel. Damaris. Villarruel Francisca. Presente, doctora. Zapata. Presente, doctora. Zárate. Presente, doctora, buen día. Buen día. Veloso. Listo. Bueno, chicos, entonces nos vemos el próximo Doctora, sábado allá en la universidad. Perdón, ¿será que me puede Rápido, agregar a la chicos, me lista? tengo que ir. Se me cortó mi internet. Villarruel. Pía. No, Damaris. Damaris. Sí. Doctora, perdón, Rápido. Solís no me puso presente, doc. Solís Mateo. Ujú, Ya. gracias. Nadie más. Listo, chicos. Nos vemos entonces el próximo sábado en la universidad. Valenzuela Volados, doctora. Valenzuela Bastián. ¿Cómo? ¿Qué dicen, chicos? No les escuché. Hasta el siguiente sábado, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Nos vemos.